Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Ana y hoy voy a reseñar con vosotros mi Jinhao 10 que acabo de recibir. Y no solo he recibido una, sino que he comprado dos de ellas y por supuesto, aunque ya sabemos que estos modelos están inspirados en la Capless de Pilot, yo la voy a comparar, que en este caso es una de Namiki, pero efectivamente es la misma inspiración. Vamos a ver diferencias en cuanto al cuerpo, comportamiento, agarre, sistema de carga, facilidad de uso. Veremos varias cosas que me gustaría comentaros, pero aún así no me quiero adelantar, te lo iré contando durante el vídeo y empezamos con la review de la Jinhao. Esta pluma la pedí por curiosidad, he visto que había muchísimas reviews sobre ella, desde luego es una pluma muy económica. En AliExpress yo podía conseguirla sobre unos 6 euros cada una de ellas, este color y este color. Este color es uno de los más demandados actualmente y estaba como ya con pocas unidades, así que aproveché y la pedí. Salió la original, la de Pilot. Uno de los sistemas más innovadores que tenía es que se trata de una pluma que funciona como si fuera un boli, ¿vale? Con clic. Ya sabemos que hay personas que son más propensas a que esto les guste o no les guste. Esto ya va según cada uno, a mí no me molesta. Os voy a enseñar cómo hace cada una de ellas el ruido. Primero con Jinhao. Ahora Namiki. Muy similar. Aquí nada que decir. La voy a dejar aquí para tenerla siempre a mano porque haré referencia a ella. Bien, respecto al tamaño, podemos ver que los tamaños son muy similares. De hecho, las voy a poner juntitas para que veáis. Primeras diferencias que vemos a nivel de cuerpo. Lo primero, el clip. Podemos ver que el clip de la Namiki, en este caso de las Pilot, de las Capless, tiene esta forma, un poquito, en esta forma aquí, que hace una forma guitarra, justo el clip. Luego os explicaré por qué. Las de Jinhao son rectas. Las Pilot, igual que la Namiki, no tiene ningún grabado en el clip. Las de Jinhao sí. Luego vemos el aro en la parte media del cuerpo, que en el caso de la Namiki son dos aros redondeados, en caso de la Jinhao son unos aros planos. Y la parte trasera, curiosamente, porque de hecho podéis ver que la dorada es un poquito más larga que la plateada en cuanto a la Jinhao y la Namiki algo más pequeña. En cuanto a volumen, el cuerpo de la Pilot es mucho más grueso, el diámetro es más grueso que las de Jinhao. Lógicamente también se nota en el peso. La parte delantera, que es donde sale el plumín, que lo vamos a activar todos, podemos ver que el plumín de la Namiki en este caso es un poquito más larga que los de Jinhao, pero vamos, casi inapreciable. Y esta pluma tiene un sistema de llenado tipo convertidor. Podemos ver que aquí tiene una pequeña rendija, ¿vale? Que es donde acciona el mecanismo para salir la pluma, ¿vale? Por eso está así. Y también nos guía para meter esta parte. Aquí ya tendríamos la primera descomposición de nuestra pluma, donde vemos el plumín, en este caso es un extra fino. Vemos parte del cuerpo del alimentador y aquí veremos el convertidor, ¿vale? Este convertidor tiene muy poquita capacidad, lo veréis ahora. Fijaros que desde esta marquita que está aquí hasta aquí es lo que va a cargar de tinta. Por lo tanto, si te gusta el ritual como a mí de cargar tinta, te viene muy bien. Si buscas una pluma con mucha capacidad, probablemente este no sea el caso. No tiene mayor misterio. Más cosas que os puedo contar. En general la he estado usando varios días. Deciros lo primero, que cuando recibáis cualquier pluma, da igual si es una Jinhao, da igual si es de la marca que sea, siempre debéis lavarlas. ¿Por qué? Porque cuando vienen, normalmente vienen con algo, por ejemplo, estas, ambas dos Jinhao, venían probadas, por tanto venían con algo de tinta azul.
dentro de sus controles de calidad para poder probar si el plumín está correctamente alineado y demás. Entonces, eso bien, pero siempre recomiendo lavarla porque durante el proceso de fabricación se utilizan determinados productos oleosos o más grasa que hay veces que cuando la recibes no escribe del todo bien y puede ser por eso. Entonces, simplemente un lavado rápido con agua, lo dejáis secar bien y ya estaría lista para entintar. En este caso que yo he pedido 2, debo decir que esta no tuve ningún inconveniente, la lavé y demás y quedó estupenda. Sin embargo, esta requirió más cuidado. Esta, por alguna razón, venía con algo más de grasa y al final, a la hora de escribir, tenía skipping, ¿no? Que es que cuando vas escribiendo el trazo no es uniforme y quedaba como si fuera de cebra, ¿no? Un poquito de tinta sin tinta, con tinta sin tinta. Entonces esta requiere algo más de cuidado, pero bueno, ya funcionan las dos muy bien. Cosas que tengo que decir de esta pluma o de estas plumas respecto a la original, a la Namiki. Evidentemente, a nivel de precio, sin duda y sin comparación, valen muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque si tú lo que quieres es este sistema que sea como una especie de boli, quieres algo con un sistema novedoso, es curiosa de llevar, es una pluma que es bonita, es chula para escribir. Está muy bien, me parece que a nivel calidad-precio está súper bien. Por tanto, desde luego, si lo que quieres es tener muchas plumas en tu colección, puede ser una de ellas por tener algo diferente a lo que vemos siempre. Ahora bien, respecto al uso, os diré que es más incómoda que la original por 2 razones. Primero, porque el cuerpo es más fino respecto a la original y luego que el clip no tiene forma. ¿Veis que el clip es recto y esta tiene forma? Claro, tú cuando vas a escribir tienes este gesto y el hecho de que sea recto se te van resbalando los dedos hacia adelante. Sin embargo, con la Namiki los dedos quedan aquí, justo en esta hendidura, entonces es mucho más cómoda. Está más equilibrada también por el peso, pero bueno, son cosas bastante subjetivas que la diferencia de precio que ofrece tanto la Namiki como la Vanishing Point versus la Jinhao, años luz. Podéis quedaros con cualquiera de estas en los colores que más os gusten porque van muy bien. Otra advertencia que a mí sí me ha pasado. Y además, como tengo 2, lo he podido probar. En este caso, con la naranja, que es la que ahora vamos a llenar porque quería tenerla limpia para que veáis cuál es el sistema de llenado, no he tenido ningún inconveniente a la hora de dejarla días sin utilizar y volver a escribir. Ya sabéis que dependiendo la temperatura, la humedad de donde viváis y cuál sea el sistema de cierre de las plumas, algunas plumas pues suele tender a quedarse secas, también puede ser por la tinta, bueno, hay muchas circunstancias, pero bueno, yo he tenido las 2 plumas con tintas de Hiroshizuku, o sea que sabemos que el comportamiento es muy bueno. Las 2 han estado durante aproximadamente 10 días o quizás 2 semanas casi sin utilizarse, por tanto pude probar si efectivamente tenían alguna de estas circunstancias y debo decir que la naranja ha escrito la primera, sin embargo esta es una pluma que si está mucho tiempo sin utilizar, esta pluma, la gris, se seca y eso probablemente tenga que ver algo con el cierre de delante. He visto gente que también le pasa esto, yo en este caso, bueno, pues porque como he pedido 2, me ha tocado una que no se seca y una que se seca. La gente lo que suele hacer es en la parte de dentro, en la compuerta, pues ponen un poquito de grasa, bueno, etc. Yo os diría que en caso de que os pase con una de este tipo, bueno, pues al final son 7 euros, tampoco es mucho dinero. Yo ni loca haría eso con mi Namiki o mi Vanishing Point. Por varias razones, porque la grasa y el agua no se llevan bien. Y si el plumín al salir por aquí coge algo de esa grasa o no ha sido muy preciso, vas a tener problemas de skipping. Luego a ver cómo limpias esto. O sea, entramos en otro mundo, ¿vale? En mi caso, como es una pluma de 7 euros, me da igual si se seca un poco. Simplemente cojo el convertidor, lo aprieto un poco para que salga más de tinta y ya está. No es ningún inconveniente, ¿vale? Pero simplemente lo dejo ahí para que lo sepáis. Ahora sí, esta la tengo llena, que ahora la vamos a probar, pero quiero probarla también con esta
aquí este plumín es, si no me equivoco, lo voy a quitar. Este plumín es extra fino y este es fino. Vale, en este caso la voy a llenar con la Toffee Brown de Montblanc. Bien, lo que os decía, las partes que encontramos de esta pluma, evidentemente está el plumín con su alimentador de plástico. Entonces, ¿cómo hacemos para llenarla? Podríamos coger tinta desde el convertidor directamente, pero a mí me gusta hacerlo con el plumín para que de paso ya quede tinta aquí y funcione todo antes. Entonces, aquí no hay misterio, simplemente sabéis que yo empiezo siempre así, ¿vale? Dejo el convertidor abajo, lo pongo y ahora giraría hacia la derecha. Entonces, sumergimos, llenamos de tinta y, como os decía, de esta pequeña rendija tenéis aquí este bultito que entra justo. Ponemos la parte de atrás y ya está, cargada. Debo decir que a mí me encanta cargar las plumas. Me gusta mucho este ritual de ir a buscar mi tintero, abrirlo, abrir la pluma. Me encanta. Entonces, para mí no es ningún inconveniente que el convertidor tenga muy poca capacidad porque a mí me gusta rellenarlas. Pero simplemente deciros que en caso de que seáis personas que os guste viajar, que no os guste estar manchando los dedos con tinta y demás, por la asiduidad, digo, al hacerlo, que lo tengáis en cuenta. Simplemente que, bueno, en este caso, esta pluma necesita ser recargada con habitualidad, también dependiendo lo que la utilicéis. Voy a utilizar mi bloc de Rhodia para hacer la prueba. Lo que os decía, una vez que está cargada, como si fuera un boli, este es el punto extra fino. Podéis ver que es bastante fino. ¿Está bien? Va súper suave. Y es la tinta de Montblanc. Toffee Brown. A nivel de escritura, es muy suave. El plumín se desliza súper bien. Es cómoda, es cómoda. A nivel de agarre, vamos a llamarlo así, voy a decir que es nivel medio de comodidad. Se me van desplazando los deditos hacia adelante. No es un problemón, pero una de las ventajas que tiene de escribir con pluma es que tú, a diferencia de boli, no tienes que hacer ningún tipo de presión. Es decir, tú apoyas la pluma y escribes con suavidad. ¿Qué sucede? Que si yo tengo que estar sujetando la pluma para que no se desplace, ya no es tan cómodo, ¿vale? Pero bueno, aún así os vuelvo a repetir, por 7 euros es estupendo. Voy a probar el otro punto. Entonces, Jinhao, este es un punto F. Vale, en este caso es bien. ¿Por qué pongo la marca y pongo mi mezcla? Sabéis que llevo tiempo buscando Inaho de Hiroshizuku, que está súper agotada. He conseguido una botella que gracias a una seguidora que me ha escrito, que me ha dicho que tenía una y no la quería, que la quería vender. La he conseguido, estoy esperando que me llegue, pero mientras tanto lo que hice fue un poco de jugar a los químicos y estuve buscando la combinación de color con unas tintas de Diamine que tengo. Las estuve mezclando para ver si conseguía el efecto. Podéis ver que me ha quedado un poquito más oscura
pero no me disgusta. Otra razón por la que suelo comprar este tipo de pluma es porque no es que os anime a que os hagáis vuestras propias mezclas de tinta, porque tiene sus riesgos. Si queréis os cuento en algún vídeo por qué lo hago y bueno, pues algunos consejos. No es algo que yo recomiende, ¿vale? Esto pongo mi mezcla porque, para que sepáis que si me preguntáis qué color es, pues no os voy a poder decir porque es una que mezclé yo buscando este color, y lo suelo hacer en plumas que no sean de mucha calidad, por si hay cualquier daño en alguno de sus componentes, pues no me parece lo mismo hacerlo en una pluma de 7 euros que en una de 500. Entonces, por eso tengo aquí mi mezcla. Escritura. Esta es extremadamente suave. Puede ser también que es un punto F, que no es un punto XF, pero para mi manera de escribir, las sensaciones que me transmite la pluma en sí, esta me encanta. El agarre no hay cambios, o sea, aquí es lo mismo que el anterior, pero sí que a nivel de escritura me gusta mucho más este punto, el fino, que el extra fino. Y en cuanto a Namiki, la tengo con Oxflood, también de Diamine. Uy, iba a poner Jinhao. Esta es Namiki Capless. Me estoy quedando sin tinta ya. ¿Veis lo que os digo? Que tienen poca capacidad. A ver, se escribe mejor ahora. Y estamos usando Diamine, Oxflood. El punto es mucho más fino, pero aunque es muchísimo más fino que las dos anteriores, esto es mantequilla. A nivel de escritura, insuperable. Podéis ver, ¿no? El punto es súper fino, súper fino, pero sin embargo va muy suave. Y respecto al agarre, que era lo que os comentaba antes, por esta pequeña hendidura que tiene a nivel de diseño, es excelente. No tengo que estar haciendo fuerza, no noto nada, simplemente mi mano cae naturalmente para sujetarla. Eso es todo por el día de hoy. Daros las gracias por estar aquí. Decirme si os ha gustado que os haga este tipo de vídeos comparando plumas más económicas con alguna de gama superior o de lujo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!